es un proceso más complejo en el que intervienen muchos aspectos a tener en cuenta. Luego la cuestión, la calificación es solo una parte de la evaluación. Evaluar y evaluar. Evaluar el proceso y reajustar según. Calificar significa encorsetar en opciones estándar. Evaluar es mucho más. Evaluar la práctica docente, evaluar en función de las capacidades particulares. Es cuando evalúas la evolución personal hacia el derecho del alumno, en mi caso, interesante el estudio de las concesiones de los y las docentes sobre qué es una evaluación justa, de los factores que indicen Bueno, nosotros somos el equipo 3, Clara, Isabel, Jorge y Marta, y la tarea 0, que era una reflexión inicial sobre los conocimientos previos que teníamos de la evaluación equitativa, pues hemos considerado que la evaluación equitativa sería una evaluación ajustada a las necesidades de cada alumno. En relación a la pregunta de si es lo mismo evaluar o calificar, hemos considerado que evaluar es expresar cualitativamente el proceso de aprendizaje, mientras que calificar es asignar un valor cuantitativo a una prueba concreta. Los instrumentos que utilizaríamos para dicha evaluación serían la observación directa, prueba oral y escrita, rúbricas, grabaciones, registros de muestras de lenguaje, etc. La participación que realiza el alumno en esa evaluación sería a través de una autoevaluación en la que ellos mismos sean conscientes de su proceso de aprendizaje y del resto del grupo heterogéneo. Por último, la última pregunta, que hacía referencia al proyecto educativo de centro, consideramos que sí se encuentran definidos en dicho proyecto. Respecto a la tarea 1, consideramos que cada alumno tiene unas necesidades diferentes y que por lo tanto una única prueba no se puede ajustar a todo el alumnado. Respecto a cómo evaluamos, pues diríamos que con diferentes pruebas evaluables, como orales, escritas, etc. Y respecto a las decisiones que tomaríamos para llevar a cabo una evaluación equitativa, sería valorar el contexto que tiene nuestro alumnado, la diversidad, utilizar una diversidad de recursos e instrumentos para evaluar, es decir, no quedarnos con una única prueba, sino utilizar diversas pruebas para tener una valoración más generalizada del aprendizaje del alumnado, tener en cuenta las necesidades específicas de dicho alumnado, el ajuste de los recursos en función a dichas necesidades y, por último, la motivación del alumnado hacia ese aprendizaje, es decir, a los contenidos que están trabajando. Finalmente, respecto a la tarea número 2, que hace referencia a la evaluación y a la calificación, nos centramos en que son dos conceptos distintos pero complementarios en el proceso de evaluación de los estudiantes. Obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso de aprendizaje y retroalimentación de los procesos de enseñanza sería lo que consideramos evaluar. Y calificar sería representar cuantitativamente el logro de aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. Vale, somos el equipo 1, en la tarea 0. La pregunta primera, ¿qué entiendes por evaluación equitativa? Hemos puesto que la evaluación que tiene presente las diferencias del alumno en todos los ámbitos. La segunda pregunta, ¿es lo mismo evaluar que calificar? Hemos contestado que no. Calificar es asignar un número y evaluar implica más acciones, como valorar, comparar, proponer propuestas de mejora, etc. La pregunta 3, instrumentos de evaluación.
la observación directa, pruebas específicas, tanto orales como escritas, trabajos individuales o grupales, cuadernos y rúbricas. La pregunta 4. Participación del alumno en la evaluación y la calificación. En la autoevaluación en cada prueba y reflexión de sus inicios y de su evolución. Y la pregunta 5, que no la tengo aquí escrita, pero hemos contestado que sí, pero que requiere una revisión continua. Esto es lo del centro de los proyectos. Tarea 1. Evaluamos a todos los alumnos con las mismas pruebas, exigiendo llegar hasta el mismo nivel, pero cada alumno tiene sus propias características individuales. Tendríamos que adaptar las pruebas a los niveles de exigencia. Lista de decisiones. Proponer 3 niveles de exigencia en cada clase y en cada tarea. Teniendo en cuenta que más o menos en las clases hay 3 niveles, o sea, los muy más listos, la zona media y los más que se quedan más un poco, tienen más dificultad. Variedad de tareas, orales, escritas y trabajo, fomentar la autoevaluación y coeducación. No darle tanta importancia a la nota numérica. Y en cuanto a la tarea 2, hemos puesto que la evaluación es un proceso continuo que invita a la reflexión y a la mejora. Sin embargo, calificar es asignar una calificación en un momento concreto, al final del proceso. La evaluación debe estar por encima del éxito o fracaso del alumnado. Los resultados de la evaluación tienen que servir para guiar el proceso de aprendizaje del alumno. Somos el equipo 5, Gemma, Juanmi, Teresa y yo. En cuanto a la tarea 0, no nos distinguimos mucho de lo que han dicho los compañeros. La evaluación equitativa es la evaluación que se ajusta a las posibilidades de nuestro alumnado, atendiendo a sus necesidades y a la diversidad. Es lo mismo evaluar que el calificar, tampoco nos distinguimos, creemos que no es lo mismo, que la evaluación es un concepto más amplio y es un proceso continuo que tendría que dar pie a conclusiones. La calificación es un dato cualitativo o cuantitativo, pero en cualquier caso puntual. Los instrumentos de evaluación, pensamos lo mismo, observación diaria, tareas de clase, cuaderno libro, rúbricas, pruebas periódicas, orales, escritas. ¿Cómo participa el alumnado en la evaluación? Pues pensamos que a diario, con su actitud, implicación y motivación, participan en la evaluación. En la calificación no participan, la pone el tutor o especialista. En cuanto a la pregunta del centro, ¿tiene consensuados todos los temas relacionados con la evaluación y están claramente definidos en el proyecto educativo? No sabe, no contesta. No sabemos. La tarea 1, conclusión sobre la imagen que hemos visto. A lo largo de todo el proceso de evaluación se establecen diferentes momentos de evaluación y diferentes instrumentos para atender a la diversidad de todo el alumnado y ofrecer a cada alumno o a cada alumna la posibilidad de mostrar su potencial. En la tarea 2, en cuanto al listado de decisiones, creemos que hay que valorar el contexto de nuestro alumnado y se proponen 3 niveles de tareas pruebas de evaluación. Establecer diferentes momentos de evaluación y utilizar diferentes instrumentos de evaluación para ello. En cuanto a la tarea 3, sobre la diferencia entre evaluación y calificación, lo más importante es que la evaluación es un proceso continuo. Sobre todo lo que hemos destacado en este sentido es que la evaluación se distingue de la calificación en que es una fase reflexiva y ello implica una información, o sea, recogida de información para tomar decisiones. Fundamentalmente es eso. Con lo cual debe guiar, debe formar y debe mostrar. Y es fundamental para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Versus calificación es un momento puntual, es certificadora y es obligatoria para nosotros, para los docentes. Y algo muy interesante que a mí personalmente me ha parecido es que nos dota de poder y control. Y me parece una reflexión muy buena para hacer. Vale, somos el equipo 4 y vamos a empezar con la tarea 0 y lo que es la evaluación equitativa. Nosotros hemos concluido que una evaluación amplia y que es capaz de recoger información sobre el proceso de aprendizaje. Tiene en cuenta las diferentes capacidades de los alumnos, es diversa en cuanto a los métodos y instrumentos utilizados. ¿Vale? Luego seguiríamos sobre, es lo mismo evaluar que calificar y lo que hemos concluido que no es lo mismo. Evaluar es un proceso más amplio que incluye la diversidad del alumnado, la práctica docente, la autoevaluación del alumnado,
mientras que calificar es poner un valor, un número, un color, etcétera, al proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación? Pues hemos hablado de diversidad de instrumentos, pues uno utiliza infantil y primaria, la observación directa del alumnado, la motivación, la realización de las tareas, la corrección de pruebas, escritas y orales, las rúbricas, etcétera. ¿Cómo participa el alumnado en la evaluación y en la calificación? Hemos visto que participa poco, solo los alumnos más mayores son más conscientes y son más capaces de realizar una autoevaluación. Y sobre la cuestión sobre si el centro tiene consensuados los documentos de evaluación, sí lo tenemos consensuado, lo que pasa es que realmente no tenemos tiempo para, digamos, todos los años revisarlos, pero sí están consensuados. Y luego, respecto a la tarea 1 de la evaluación equitativa, pues hemos concluido que con diversidad de pruebas se puede trabajar durante un periodo amplio de tiempo, utilizando pruebas adaptadas, utilizar más tiempo para realizarlas, simplificar y reducir la cantidad de actividades y en caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, pues sería hacerlo como una prueba diferente al resto, es decir, adaptársela todavía muchísimo más, ¿vale? Y hemos también elaborado un listado para la evaluación justa, entonces hemos concluido que reivindicar una evaluación basada no tanto en una sola nota, sino que se recoja el proceso evolutivo y de aprendizaje del alumnado. Y luego en la cuestión número 2 de la diferencia entre evaluar y calificar con los diferentes textos que hemos visto en los vídeos, hemos concluido que la calificación forma parte de la evaluación. La evaluación es un proceso que provee de evidencias para conocer en qué grado el alumno es capaz de llevar a cabo un desempeño, es permanente. Lo ideal para el docente es evaluar, no calificar. Lo que pasa es que es verdad que es algo obligatorio, que lo tenemos que realizar, y que la calificación es la representación numérica del aprendizaje alcanzado por el alumnado y se implementa al final de un proceso. Vale, en cuanto a la evaluación equitativa, nuestro grupo la entendemos como adaptar la evaluación al alumnado atendiendo a sus capacidades. La diferencia entre evaluar y calificar, pues nosotros pensamos que evaluar es evaluar el proceso y calificar el resultado de dicho proceso. La participación que le damos a nuestro alumnado en la evaluación, solemos utilizar muchas rúbricas de autoevaluación para hacerles partícipe y que comprendan qué se esperan de ellos y de ellas. En cuanto a la calificación, otorgar la calificación no se la otorgan ellos, se la otorgamos nosotros. Los instrumentos de evaluación pues son muy variados: observación directa, exposiciones orales o escritas, presentaciones, listas de control, diarios de clase, trabajo cooperativo, rúbrica. En cuanto si el centro tiene consensuados los instrumentos de evaluación, pensamos que sí, aunque bueno, hemos discrepado un poquito, pero en general pensamos que sí. Las conclusiones que hemos sacado, pues que debemos ajustar la evaluación a las capacidades del alumnado y el nivel de exigencia también, es decir, muchas veces no adaptamos necesariamente los contenidos, pero sí el nivel de exigencia según la capacidad de cada persona. Las actuaciones que debemos tomar para que la evaluación sea equitativa, pues sería adaptar las pruebas, como hemos dicho, a las capacidades, a la etapa de desarrollo, los estilos de aprendizaje y también ampliar el abanico, la variedad de instrumentos de evaluación. En cuanto a la diferenciación, en el último ejercicio entre evaluación y calificación, la evaluación es un proceso permanente, es otra oportunidad para aprender, así como para mejorar el proceso de enseñanza. Favorece la reflexión por parte del alumnado para saber dónde tienen que mejorar, sus puntos débiles, sus fortalezas, y debe servir siempre para potenciar el éxito de los estudiantes, nunca para etiquetar o castigar de cierta forma, ¿no? Mientras que calificar es la síntesis o la cumbre del proceso de evaluación. No existe diálogo ni retroalimentación y tiene la función de transformar en un número o una frase los resultados de la evaluación. Sí me gustaría añadir que la evaluación no necesariamente lleva una calificación, pero para calificar sí necesitamos evaluar. La evaluación nos sirve para ajustar el proceso de enseñanza y poder ajustar en el proceso para que el alumnado llegue a los contenidos que tengan que integrar. En la primera tarea, en cuanto a la pregunta de la evaluación equitativa, hemos concluido que la evaluación personal es personal e individualizada, teniendo en cuenta las capacidades, actitudes y características del alumnado. En la número 2, pues la diferencia entre evaluar y calificar. En evaluar, creemos que es calificar, que implica hacer un diagnóstico,
y lo que es calificar es poner una nota, que implica comparar una medida de la media. En cuanto a los instrumentos de evaluación, pues tenemos la rúbrica, el checklist, los productos finales, cuadernos del alumno y algún soporte. La participación del alumnado, pues hemos pensado en hacer lo que son las checklists y la coevaluación. Y en la última pregunta, pues creemos que sí. En cuanto a la tarea 1, en el documento el concepto educación equitativa es sinónimo de transparencia y objetividad. En contexto desfavorecido, el anterior sería en contexto favorecido. En contexto desfavorecido se atiende a una evaluación integral. La evaluación equitativa implica la implicación para evaluar el diagnóstico personalizado del alumno. Y después, la última tarea, hemos concluido que la evaluación implica lo que son los conocimientos, actitudes y el rendimiento del alumno, que es una actividad reflexiva formativa que trata de conocer el nivel de logro del alumnado, que es un proceso global que implica a la calificación y que guía los procesos de mejora y ajuste de los procesos de aprendizaje. Y por otro lado, la calificación forma parte de la evaluación y se encarga de juzgar el grado de suficiencia o insuficiencia demostrados por el alumno en un examen.